aliados o parásitos. El secreto del Picabueyes en el corazón de la indómita sabana africana, donde el sol dibuja sombras largas sobre la tierra seca, se esconde una de las relaciones más intrigantes y complejas del reino animal. A primera vista, el paisaje nos muestra a los gigantes del continente, imponentes rinocerontes de piel agrietada, densas manadas de búfalos del Cabo, elegantes jirafas que acarician las copas de las acacias y asustadizos impalas. Pero si observamos de cerca, sobre sus anchas espaldas, descubriremos a un habitante perpetuo, el Picabueyes Buphagus. Este pequeño pájaro pasa prácticamente toda su existencia sobre los lomos de estos colosos, creando una estampa que durante décadas fue catalogada como el ejemplo perfecto de mutualismo en la naturaleza. La creencia popular dictaba una tregua idílica. El ave obtenía un banquete inagotable de garrapatas e insectos nocivos, mientras que los grandes mamíferos recibían un servicio gratuito de limpieza e higiene, una hermosa historia de cooperación, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia moderna ha desvelado un secreto mucho más oscuro y fascinante, la verdad sangrienta tras el banquete. Los biólogos y científicos han descubierto que el picabueyes no es un simple sirviente desinteresado. Con una precisión quirúrgica, estas aves utilizan sus picos no solo para extraer parásitos, sino para abrir intencionadamente pequeñas heridas en la piel de sus anfitriones. El motivo es estremecedor: se alimentan directamente de su sangre. Además de este comportamiento vampírico, no dudan en adentrarse en los oídos de los búfalos para devorar la cera acumulada, un hábito que añade un matiz perturbador a esta supuesta amistad. La gran pregunta que surge ante este comportamiento es: ¿por qué los animales permiten semejante abuso? La respuesta reside en un drástico intercambio de supervivencia. El picabueyes compensa su sed de sangre convirtiéndose en el sistema de alarma más eficiente de la naturaleza. Criaturas con una visión muy limitada, como los rinocerontes, logran detectar el peligro el doble de lejos gracias a los agudos e histriónicos cantos de advertencia de estas aves cuando se acerca un depredador o un cazador furtivo. En la sabana, un poco de sangre es un precio justo a cambio de salvar la vida. Un ciclo de vida vinculado al huésped. El video nos sumerge aún más en la intimidad de esta especie, al revelarnos su asombroso ciclo reproductivo, el cual está completamente ligado a sus descomunales compañeros. A diferencia de otras aves, el picabueyes no trabaja solo. Grupos cooperativos de 5 o 6 individuos colaboran activamente para localizar el hueco perfecto en el tronco de un árbol, para asegurar el nido, sellan cada grieta con estiércol y tapizan el interior con un material muy particular, pelaje arrancado directamente de los mamíferos que les sirven de sustento. Tras 12 días de una dedicada incubación compartida entre el macho y la hembra, los huevos, de un color blanco crema con motas marrones y violetas, comienzan a eclosionar. Las crías nacen completamente ciegas, desnudas e indefensas. Durante las semanas siguientes, los padres y sus jóvenes ayudantes realizarán cientos de viajes diarios para alimentarlas. Sorprendentemente, casi un tercio de la dieta de estos polluelos no consisten en insectos, sino en tejido de piel y pelo animal. Finalmente, cuando los jóvenes picabueyes están listos para abandonar la seguridad del nido, su primer vuelo no es hacia la libertad del cielo abierto. Su destino es directo: aterrizar con precisión sobre la espalda de un búfalo para reclamar su lugar en este ciclo sin fin allí. Entre el pelaje y la sangre de los gigantes de África, perpetuarán una de las estrategias de supervivencia más asombrosas y contradictorias del mundo salvaje.